Nuestra generación está marcada por el éxodo venezolano. Todos conocemos a alguien, un familiar, un amigo o colegas que se encuentran en otras latitudes, buscando un futuro mejor. Es un tema complejo y tomar la decisión de irse o quedarse no resulta fácil. Hola, mi nombre es Edmali Mouko y esto es Visión Compartida. En este episodio abordamos el tema de la migración masiva de venezolanos. Comencemos. Hermano, bienvenido a tu nueva tierra. Aquí estamos, fuerza. Las despedidas en el aeropuerto de Maiquetía han hecho de la obra de Carlos Cruz Diez un símbolo del éxodo en Venezuela. El mismo Cruz Diez se lamenta de que su arte despida a tantos venezolanos. Hoy día la diáspora venezolana asciende a más de 4 millones de personas. Esto se refleja en que el 29% de las familias venezolanas tiene por lo menos un integrante fuera del país y que un 40% de la población, especialmente los jóvenes, quiera irse de Venezuela. Por ejemplo, en Argentina hay un alarmante aumento de inmigrantes venezolanos, al punto que el gobierno ha facilitado ayuda para integrarlos al campo laboral. En Colombia, la situación es aún más dramática, tanto así que el presidente colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional para ayudar a aliviar la crisis humanitaria de los venezolanos que cruzan la frontera. Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Centroamérica y el Caribe también han tenido que discutir el tema de la migración venezolana a nivel estatal. En España, los venezolanos ocuparon el primer lugar en número de solicitantes de visa, sobrepasando a los sirios que escapan de un país en guerra. Si bien los países latinoamericanos han abierto sus puertas a los venezolanos y muchos han encontrado oportunidades de progreso, también es cierto que la situación migratoria se ha complicado. Lidiar con xenofobia, trabajos subpagados y medidas migratorias son solo algunas de las dificultades que los venezolanos de esta generación hemos tenido que aprender a enfrentar. El venezolano nunca antes tuvo necesidad de emigrar a otro país, así que muchos no tienen referencias. Algunos se refieren a los inmigrantes venezolanos como refugiados. UNHCR's guidelines encourage states to ensure Venezuelans have access to territory and refugee procedures. In addition, UNHCR welcomes and calls on governments to adopt pragmatic, protection-oriented responses for the Venezuelan people. We know that every day more and more Venezuelans are leaving their country. It is believed that over 1.5 million are living abroad based on conservative government estimates. This means that the Americas is facing one of the largest population outflows in the region since the creation of UNHCR in 1950. Para aclarar este tema, hablamos con Beatriz Borges, que investiga el tema de migración y refugiados en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. La persona migrante tiene una característica fundamental que es su vulnerabilidad estructural. Entonces, esa vulnerabilidad que caracteriza al migrante es la que la hace, como dice la palabra, vulnerable y más sensible a ser víctima de violaciones a sus derechos. Y en este sentido, los estados tienen la obligación de protegerse. En este caso, son los estados receptores que entienden que están teniendo flujos masivos de personas migrantes. Porque si hay algo que exige de manera internacional en materia de migrantes y refugiados, es que todos los estados son responsables. La crisis no es de Venezuela, es regional. No solo implica el hecho de atender a los flujos migratorios, sino también su corresponsabilidad y vista ante la crisis política y de carácter económico que vive Venezuela, que ya está catalogada como emergencia humanitaria por las condiciones tan deterioradas que están. Toda política de prevención, incluso ya no hablamos de dar protección con estatutos de refugiados, sino algunas medidas de respuestas institucionales que impliquen permisos temporales, consideraciones especiales para la población venezolana que les permiten estar de forma regular en el país, son medidas protectoras de estas poblaciones que hoy en día salen del país porque no tienen otra opción. Esa es la mirada que busca el ACNUR
para la protección de estas personas venezolanas en otros países y donde los otros países deben desarrollar estas respuestas institucionales de carácter protector a los venezolanos, sus diferentes condiciones, bien sea personas que tengan protección internacional a través del Estatuto de Refugio o de refugiado, o personas migrantes que los estados puedan brindarle algún tipo de regulación temporal o permanente que les dé una solución duradera mientras que ellos están en esos países. Recientemente se escucha mucho decir que los únicos que se quedan en Venezuela es porque no pueden irse. En efecto, hay muchos que ven oportunidades en otros países. Pero también es cierto que existen personas que ven oportunidades en las crisis. Claro, hay más riesgos y se requiere paciencia, pero en momentos de turbulencia social y política surgen nuevos actores. Se abren caminos y aparecen espacios que llegan a ser ocupados por quienes ven una luz al final del túnel. Comenzar de nuevo en un país con otro idioma, otras claves sociales y otras normas requiere de una valentía similar a lo que requerimos los jóvenes que nos quedamos en Venezuela. Nos enfrentamos a la crisis y aún así vamos a clases y trabajamos. No debemos criticar la decisión de alguien que quiera irse o desea quedarse en Venezuela. Ambas decisiones son igual de complejas. Son cosas que los venezolanos viven día a día en otras, fuera de nuestras fronteras, y por supuesto es algo, desde el punto de vista del proyecto de vida de cualquier persona, es algo difícil porque además no fue algo planificado en la mayoría de los casos, sobre todo en las recientes. Son personas que tomaron la decisión en un momento desesperado. Para muchas familias el sustento familiar ahorita depende de los venezolanos que están fuera. Entonces el enfoque de los venezolanos que están fuera es trabajar porque de ellos depende la vida de sus familiares que todavía están aquí. O sea, es muy complejo, es muy difícil y sobre todo es muy doloroso. Lo que sí quisiera preguntarles es, al emigrar, ¿qué es lo que más extrañarías? O si estás en el exterior, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? Comenta este video, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Mi nombre es Edmalí Maucó y me consigues en todas las redes como @edmalimt. Además, pronto estaremos lanzando nuevos episodios, así que síguenos.